Sí. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Unidad Movistar. A ver si podemos hablar con Enrique Leu, 87 años, perteneciente a la UIA. Hola. Enrique, buen día. Valdés, muy buenos días. ¿Me está escuchando ahora? Lo estoy escuchando, Fernando Pose le habla, estamos en línea y estamos en vivo. En el aire, muy bien. Enrique, estábamos hablando y estábamos haciendo la previa justamente acá en nuestra mesa de trabajo. Cuando conocimos la historia de vida, usted tiene, 87 jóvenes años. Así es, por ahora. Bueno, 87 jóvenes años donde de Palermo a Merlo, su trabajo diario y un trabajo textil el que hace. Así es, sí, soy un industrial textil, pero siempre he tenido mucha relación con la economía. He sido miembro del Departamento de Economía de la Unión Industrial, unos años atrás, ¿no? Bueno, usted obviamente perteneciente a la UIA y conoce bastante un poco del tema de lo que hablamos, ¿sí? Hoy en día, sabiendo que debe haber muchas cosas para ir cambiando. ¿Por qué tenemos todavía fe y mucha fuerza en seguir adelante, Enrique? ¿Por qué tenemos esa fe y esa fuerza que usted tiene, ¿no? Obviamente. Bueno, es propio de la naturaleza humana de cada persona, ¿no? Yo siempre, por este caso, ¿no es cierto?, me interesó y me preocupó el saber por qué hay países desarrollados donde la gente está mucho mejor y países subdesarrollados, ¿no es cierto?, o en desarrollo que están mal. He investigado eso y he llegado a ciertas conclusiones que me parece interesante que el poder político conozca. Vamos a conocerlo un poquito usted. Usted vino a los 5 años desde Polonia, ¿sí? Así es, a los 5 años. Usted es polaco, ¿sí? 5 Así años es. tenía. Y también tiene un libro, Pleno Empleo, con propuestas concretas para generar trabajo en situaciones que hoy está viviendo la Argentina, que no es de la mejor. Seguramente que usted habrá vivido situaciones difíciles en Argentina, ¿o no? Usted y sus padres. Bueno, pero no preguntémonos por qué está mal la Argentina. Está mal precisamente por lo que describo en el libro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Todos los países donde a los emprendedores, que son en realidad los empleadores, se los combate o ataca con las leyes como las que tenemos nosotros y que también tienen otros países pobres, ¿no es cierto? ¿No? Todos esos países andan mal. Y es fácil solucionarlo, no es una cosa difícil. Lo que pasa es que nadie se le ha ocurrido todavía, ¿no?, estudiar el tema, el por qué. Y yo he llegado a ciertas conclusiones que me parecen muy interesantes y las he descrito en el libro. No he tenido el éxito que esperaba todavía en el libro, ¿no? Con el libro, no he tenido reconocimiento, pero espero tenerlo. Usted, obviamente, en estos 82 años que vive en la Argentina, ¿cuál fue el momento más crítico y el momento más de epopeya que tuvo nuestro país? Nuestro país tuvo 2 hiperinflaciones en los cuales la economía se quedó totalmente anulada, lógicamente, porque al no tener valor la moneda de referencia, nadie compraba, nadie vendía, ¿no? Esos fueron los 2 momentos más dramáticos que tuvo el país. Uno, al final del gobierno radical de Alfonsín, y el otro, el comienzo del gobierno de Menem. Esos fueron los 2 peores momentos, desde ya que la Argentina, los argentinos, pues yo soy argentino, ¿no?, estamos acostumbrados a permanentes crisis, pero todo es debido a lo que es muy sencillo, todo es debido precisamente porque nuestra legislación no acompaña al desarrollo, va en contra. No nos pasa solo a nosotros, también todos los otros países latinoamericanos, casi prácticamente sin excepción, están en la misma. Y otros países de otros continentes también, ¿no? Es decir, el poder político que no se ha percatado de que cuál es el motivo por el cual al país le faltan dólares, hay muchos pobres, no hay empleo,
los salarios son bajos. A nadie se le ha ocurrido pensar en todo eso. Es muy sencillo. La solución es sencillísima. Es decir, desde ya no va a ser de un día para el otro, pero va a ser muy, muy fácil solucionar los problemas del país. Enrique, claro, usted me habla de plena democracia, pero vayamos a la época del Rodrigazo, vayamos a la época del 56, donde sí, una cadena revolucionaria tocó bastante y usted obviamente que era un joven próspero ya en esa época. Vayamos a los gobiernos militares o vayamos a los gobiernos constitucionales donde capaz que siempre hubo inconvenientes. No, nos quedamos con las hiperinflaciones, la del 2001 y la del 89, pero y el Rodrigazo y los gobiernos que manejaban situaciones donde la UIA o la empresa era manejada de diferente manera. Porque yo preguntaría hoy por qué Bolivia está mejor que nosotros, por qué Paraguay está mejor que nosotros, por qué Chile siempre estuvo mejor que nosotros. ¿Qué tenemos? ¿Un problema los argentinos o solamente ustedes cuando pudieron venir de otros países como el italiano, como el español, como en el caso suyo o sus padres que vinieron de Polonia, llegaron a la Argentina y por qué a la Argentina y no fueron a parar a Ecuador, a Bolivia? ¿Por qué pasó eso? Bueno, no nos olvidemos que Argentina antes de la Segunda Guerra Mundial era el país de promisión y era uno de los países más adelantados y desarrollados del mundo y más ricos incluso, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 países entre los cuales estaba la Argentina en ese entonces. Argentina es uno de los casos interesantes para estudiar y yo me he dedicado a estudiarlo, ¿no es cierto? El por qué. Ahora fíjese usted me hablaba de los gobiernos militares. Yo no hago política. Los institutos que rigen la economía del país, en la parte más importante, es totalmente independiente de los regímenes políticos que tengamos, ¿no es cierto? Se ataca al emprendedor. Al atacar al emprendedor, hay menos emprendimiento, no sea cual fuera el gobierno. No os digo desde ya que yo quiero vivir en un país democrático, ¿no es cierto? Un país libre, ¿no es cierto? Totalmente libre, democrático y desde ya desarrollado, por eso escribí el libro, ¿no es cierto? Pero quiero decirles, mientras estén estos institutos, ¿no? Cualquiera que sea el gobierno, ¿no? Nuestra economía no va a despegar. Y eso el poder político se tiene que dar cuenta, pero no se dan cuenta ¿por qué? Porque generalmente los políticos no tienen calle, ¿no es cierto? Los economistas generalmente tienen mucha universidad, pero le falta calle. No se dan cuenta cómo sufre el emprendedor, ¿no? Cuando toma empleados, ¿no? Y cuando si por cualquier causa, ¿no? Se tiene que desprender de ellos, ¿no? Y a veces incluso sin tener que desprenderse de ellos, ¿no? Hay un montón de cargas que tiene el empleador, ¿no? Que no le corresponden, ¿no? Y que se podían fácilmente, ¿no? Fácilmente sacárselas y dárselas a un seguro, como pasa en los países desarrollados. Escúcheme, yo me tomo el ejemplo de Estados Unidos y de Dinamarca, un país grande y un país chico, ¿no? ¿Por qué? En Estados Unidos y en Dinamarca los maestros ganan 3 veces más que los argentinos o más, ¿no? Los empleados de esto, todos ganan entre el doble y el triple, y más aún, con el adicional de que las cosas cuestan menos en esos países que aquí. ¿Y a qué se debe eso? Esto es muy sencillo. Cuando hay pocos emprendedores, ¿no? Hay pocos empleos, y cuando hay pocos empleos, los salarios son más bajos, porque no hay empleos, y hay más pobres, porque menos gente trabaja, ¿no es cierto? Esa es la realidad del país. Nosotros lo estamos escuchando atentamente acá. Daniel me hace una pregunta, sí, y lo estaba saludando también, porque con 87 años usted vive en Palermo y tiene su negocio en Merlo. Sí, mi actividad está en Merlo, sí. En este momento estoy en Merlo, provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. ¿Cuántos empleados tiene, Enrique? La empresa 200. 200 empleados.
200 familias que dependen, obviamente, del trabajo que es. ¿Textil de qué tipo, Enrique? Perdón, no le escuché. ¿Textil de qué tipo? Textil, fabricamos tejidos, los teñimos, los terminamos y los comercializamos. Directamente. Entonces Así de sencillo. Hoy no hay nada sencillo porque todas las industrias están sumamente exigidas, hay mucha informática, mucha computación, mucha automación, ¿no es cierto? No es la industria de hace 50 años atrás, ¿no? Claro. Ha cambiado mucho. De estos 200 empleados, seguramente que aparte de las cargas sociales, los impuestos que debe pagar, la cantidad de impuestos que debe pagar para poder tener adelante su empresa, hace que en algún momento sea bastante complicado. ¿En algún momento pensó en bajar las persianas? Desde ya que es muy complejo manejar, desarrollar una empresa en nuestro país, ¿no? Hay mucha complejidad, mucha presión de parte del fisco, pero de todas formas no hay otra en nuestro país. Ya algún día se va a mejorar esto, cuando la gente que piense como yo, ¿no? esté en el gobierno, van a simplificar las cosas, porque lo que corresponde es que se simplifiquen las cosas. ¿Por qué se tienen que hacer más difíciles? Ya de por sí son difíciles. Encima, ¿no? La autoridad administrativa la complica más. El caso de la AFIP es indescriptible. Si usted me permite hablar de la AFIP, en 2 palabras le voy a decir. Recientemente venció el impuesto a las ganancias, hace pocos meses atrás, ¿no? ¿Qué pasó? El Colegio Profesional de los Contadores se quejó porque nadie alcanzaba a llenar los formulismos que exigía la AFIP para poder pagar el impuesto a la ganancia. ¿Qué hizo la AFIP? En vez de simplificar las cosas, ¿no? Dejó en firme la fecha del pago y postergó la fecha de la presentación de los formularios. Usted fíjese, no simplificaron las cosas, no, las dejaron tal cual, y lo único que postergaron el pago para que los contadores se mataran, ¿no? Para poder cumplimentar esos formularios, y el pago se hizo en la fecha de vencimiento, no se postergó. Estamos de acuerdo, pero ¿por qué no simplificaron las cosas? Es increíble, pero es así, es nuestro país muy complejo, además que tenemos muchas cargas, además es todo muy complicado. Pero no importa, es mi único país, y yo trabajo acá, me tengo que arreglar con lo que tengo, ¿no es cierto? Algún día mejorará. Y si usted me permite, le voy a decir una cosa más todavía, hablando de los recursos fiscales, ¿no? Cuando hay más actividad, hay más recursos fiscales. Cuando hay más recursos fiscales, todos los que dicen que hay que achicar el Estado, están equivocados. No hace falta achicar el Estado. Lo que hace falta es agrandar, permitir que se agrande, no agrandarlo, permitir que se agrande, no ponerle trabas al sector privado. Si el sector privado crece al doble, el Estado, sin que se tenga que despedir a nadie, queda reducido a la mitad, porque los recursos fiscales crecen al doble, si la actividad es el doble. Así de sencillo, 1 más 1 es igual a 2. Incluso podrían rebajar muchos impuestos. Es decir, la conclusión a la que he llegado yo es que no hay tema que no se resuelva, ¿no? Si no es con desarrollo. Si hay desarrollo, no tendremos ninguno de los problemas que tenemos actualmente. Siempre algún pequeño problema. A ver, pobres hay en todo el mundo, no es que es un patrimonio de la Argentina. Y hablando de pobres, si usted me permite, le voy a decir que Argentina todavía es un milagro en materia de pobres, porque solo tiene, hace poco, según la estadística, no tengo la nueva, no salió todavía, ¿no? Se denunciaba un 33% de pobres. Hay países que tienen 80% de pobres. Argentina es un milagro. ¿Pero por qué? Porque es un país que tiene un potencial de desarrollo, ¿no? Un potencial increíble, ¿no? Con las cosas que yo propongo, no es que yo tenga toda la razón, pero estoy seguro que estoy cerca de la razón, ¿no? Sería uno de los países
más ricos nuevamente del mundo y donde la gente estaría mejor y sería nuevamente un país de inmigración, no como ahora que es de emigración, ¿no es cierto? Disculpen mi entusiasmo. Es interesante. Enrique, cuénteme, ¿cómo está compuesta su familia? No le escuché. ¿Cómo está compuesta su familia? ¿Cómo? ¿Está compuesta su familia? Yo tengo esposa y 3 hijos y 8 nietos. Mire usted, sus 3 hijos trabajan con usted en la Argentina, por ahora, ¿no? ¿Sus hijos trabajan con usted, Enrique? Solamente 2. Ajá. De los 3. Solamente 2. Y bueno, tiran para adelante una empresa familiar, una empresa, bueno, obviamente... Tal cual. Obviamente, ¿todos los días va a la empresa usted, Enrique? Todos los días, salvo alguna vez. Bueno, pero todos los días. Todos los días. Se va de Palermo a Merlo. ¿Cómo? De Palermo a Merlo todos los días. Así es, todos los días. Bueno, pero tenemos las autopistas y no es tan grave. Usted tiene que usted está en Mar del Plata, no sé cómo es Mar del Plata, pero acá en el centro de Buenos Aires, si usted tiene que ir a trabajar al centro, desde Palermo tarda igual media hora. Yo demoro prácticamente 1 hora en llegar a Merlo, pero si tuviera que ir al centro, media hora o más. Porque es increíble el tráfico, las interrupciones, no hablemos de los piquetes, todo lo demás, ¿no es cierto? No, es muy complejo ir al centro. Es decir, que yo yendo a Merlo, está bien, demoro un poco más, pero no es nada grave. Enrique, por último, y agradeciéndole esta posibilidad de conocerlo y conocerlo de esta manera, hay muchas agrupaciones políticas donde hoy la Argentina prácticamente está planeada. ¿Qué significa? Que tenemos muchos planes, sobre 19 millones de habitantes que tienen planes sociales, planes donde usted con sus impuestos les paga a esa gente. ¿Hay gente que va en busca de trabajo a su fábrica? Mire, usted me habla, no le escuché todo, pero hablando de los planes, sí. Yo tengo que decir, en todos los países del mundo hay planes, porque hay gente que necesita ser ayudada, ¿no? Sí, sí. Pero los planes se reducen solo si hay buenos ofrecimientos de trabajo. Es decir, si un plan equivale a 6.000 pesos, por darle un ejemplo, ¿no? Y el empleo le da 15.000, lo piensa, tengo que viajar, gastar en viaje, esto, aquello, tiempo, todo lo demás. Pero si el empleo en vez de darle 15 le da 40 y el plan le da 6, esté seguro que mucha gente va a dejar los planes, va a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque el incentivo es más importante. Claro. Ahora, si el incentivo es pequeño, hay planes. Está bien, son necesarios en este momento los planes, pero los planes, sin que haya vocación de disminuirlos, disminuyen automáticamente cuando hay muy buenas ofertas de empleo. Y cuando hay buenas ofertas de empleo, la gente está mejor, manda a los chicos a los colegios o a mejores colegios, hay más estudiantes, hay menos delincuencia, menos criminalidad, ¿no es cierto? Mejora todo. Enrique, desde ya le agradecemos muchísimo la participación, gracias por conocerlo, le deseamos... Gracias a ustedes por permitirme llevar al aire mis ideas. No, sus ideas y también su razón de vida, ¿no? Por supuesto. Si usted me permite, le quiero decir que yo lo que propongo es dar mayor protección a los trabajadores y sus familias mediante los seguros de desempleo. El seguro de desempleo, que generalmente está a cargo de los empleadores, permite que la relación entre el empleado y el empleador sea neutra, es decir, no haya conflictos, ¿no? Y el trabajador tiene al mismo tiempo mucha mejor protección, porque sabemos todos que cuando hay pequeñas empresas que quiebran o grandes, ¿no? El trabajador no cobra nada, mientras que si habría un seguro de desempleo, ¿no es cierto?, es otra cosa. Está seguro que tiene un sustento, aunque haya perdido el trabajo. Y yo lo que propongo es eso, el seguro de desempleo, ni más ni menos. Así como funciona la jubilación.
¿no? Y después, ojo, ¿tengo más tiempo para hablar o ya se terminó el tiempo? Dígame, a ver. Hola. Sí, dígame, Enrique. ¿Tengo algo más para decir? Sí, cómo no, vamos. Mire, le explico. En Brasil, por ejemplo, ¿no?, que es un país que si bien no está bien, está en bastante buen camino frente a lo que somos nosotros, funciona lo que funciona aquí en la industria de la construcción. En la industria de la construcción, donde se despide sin penalidad, es decir, no se indemniza al despedir, porque está la libreta de los ahorros que compensan la indemnización por despido. En esta industria de la construcción, lo mismo que pasa en Brasil, no hay conflicto entre empleador y empleado, ¿no es cierto? Cuando se terminó la relación, el hombre tiene su libreta y en su libreta tiene un cierto capital, ¿no? Ese es un paso intermedio y bastante bueno, y se está aplicando en Brasil. Y fíjese que Brasil, comparado con nosotros, si bien tiene prácticamente casi, no llega a 4 veces la cantidad de habitantes que tenemos nosotros, pero más o menos, ¿no?, recibe inversiones anuales del último año, por ejemplo, de 15 veces lo que recibe la Argentina. Brasil recibió 70 y tantos mil millones de dólares de inversiones, mientras que nosotros 5.000 y algo. Claro. ¿No? Un pequeño ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí es más fácil tomar un empleo. Al ser más fácil, hay más empleo. Y Brasil está creciendo y está disminuyendo el desempleo desde que implementaron esta modalidad como nosotros tenemos en la industria de la construcción. Y aclaro una cosa, en la industria de la construcción nuestra, ¿no?, a pesar que no hay que indemnizar por despido, es decir, se despide siempre, trabaja prácticamente algo más del 7% de los trabajadores registrados del país. Es decir, que esto desvirtúa totalmente a aquellos que dicen que si no hay indemnización, las empresas echarían a toda la gente, como si fuera que las empresas pueden trabajar sin personal, ¿no? Seguro. Enrique, muchísimas gracias por su atención, gracias por salir a través de la red. Mucha gente está escuchando ahora y como ejemplo de vida, ¿no?, por supuesto, el trabajo que hace ya con 87 años y seguir adelante con su empresa. De ya, muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a usted, Omar. Gracias. Que tenga buenos días. Lo mismo la audiencia. Adiós. Y así escuchábamos a Enrique Lewis. Mira vos.